Otra de las cosas que te quiero platicar de estas cosas maravillosas que estamos haciendo día con día, pues es referente a un libro que leí. Un libro que leí hace poquito. Yo no tenía idea de que existiera este libro. De hecho, se llama La Letanías del Atardecer. Este libro es escrito por José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación. Nació en 1882 y murió en 1959. José Vasconcelos fue un joven brillante, un pensador, un libre pensador, y fue una persona de más memorable. Hay mil escuelas que se llaman José Vasconcelos. Donde quiera que voltees, donde quiera que vivas, vas a encontrar por lo menos un centro educativo que lleve su nombre. Bueno, pues este libro es un material, básicamente es un folleto que fue encontrado en la mesa donde trabajaba José Vasconcelos, en su oficina, en su escritorio. Y esto fue encontrado después de su muerte. Estos eran unos apuntes para un libro que tenía que llamarse Letanías del Atardecer. Y tal como se encontraron las notas, así como las tenía por ahí tal vez desbalagadas, no le corrigieron puntos ni comas, no le corrigieron nada. Así como lo encontraron, así lo publicaron, la reprodujeron sin ningún tipo de retoque. Estas eran muchas ideas aisladas que se entrelazaban a través de una misma emoción, como un canto gregoriano. Estaban formadas de una unidad que más que un principio era un resumen para un libro, era la esencia con la que se iba a escribir un libro. Así que si te puedes imaginar esto, es como su esqueleto, sobre lo cual se iba a mover todo el sistema musculoesquelético, donde se iba a formar el libro. Tal vez este tema, si lo hubiera desarrollado un poco más, si lo hubiera pulido para imprimirlo, para hacerlo, sí, para hacerlo comercial, hubiera sido una joya literaria sin antecedentes. Pero lástima, este libro no fue como debió ser. Existe una leyenda, tal vez una leyenda negra, podría decirse, la leyenda de cómo encontraron este libro. Pienso que ya eso es romantizarlo, pero se cuenta que José Vasconcelos estaba en su escritorio escribiendo todas estas ideas que tenía para el libro, y en la última palabra, en el último renglón, en la última letra, cuando puso el punto final, su vida se cansó. Es como si hubiera tenido la vida prestada aún los últimos momentos que le permitieran plasmar su última idea en el papel. Pero te digo, esa es una forma muy romántica de verlo. Posiblemente no haya sucedido así, pero me gusta pensar que así fue, porque suena más novelesco, suena más padre, más fregón, porque sí, es la novela de un autor, es la maravilla que pueden tener. ¿Y de qué va este libro? Bueno, este libro o este folleto, este boceto, está adornado en casi todas sus hojas, con motivos religiosos, cruces, arcángeles, con una aspiración a trascender a lo divino, porque decía que a él no le bastaba con ser hombre, él deseaba ser un arcángel, él deseaba estar cerca de Dios, y a través de estas ideas se fue lentamente alejándose de cualquier soberbia, de cualquier ego, para, pues sí, para llegar al infinito. Es como si en cada una de estas hojas él estuviera poniéndose en paz con la humildad que requiere para poder hablar con Dios.
En un momento menciona a la Virgen como una persona que puede tener piedad de nuestras pasiones y lo que padecemos por ellas, porque al final estas pasiones son cosas que nos atan al mundo terrenal y él deseaba deshacerse de eso. Entonces, con el dolor de su corazón, con el dolor que le daba esta añoranza, pues fue una forma de expresar esa tortura en la que ya no quería estar en este mundo para entregarse a un mundo celestial. No solamente hablaba con la Virgen, no solamente hablaba con Dios, sino que también estaba con un afán sí, de ser lo divino y deshacerse de ese virus de la humanidad, sí, ese virus que podríamos llamar como los hombres. Inmolarse a sí mismo, sí. Mira, decía en su libro, en sus ideas, que una vez un sabio jesuita lo puso a pensar y le dijo que la pretensión de ser un arcángel es totalmente absurda, porque Dios no se equivoca en sus obras. No fue ociosa la de que la creación del hombre le pudiera poner la calidez que no tiene un arcángel. Cada ser ha de aspirar a realizarse en plenitud y no tocar o trastocar su destino por el de otro. Es decir, si a ti te hicieron humanos, tienes que conformarte con ser humano. Si a ti te hicieron arcángel, tienes que conformarte con ser arcángel. Pero buscaba una sinfonía, él, una revelación que lo manifestara, que lo trastocara y que lo llevara más allá de la voluntad, que por eso él tenía albedrío. Y el albedrío era una de las situaciones o era una de las características que representaban al ser humano. Pero si ese libre albedrío era lo que no le permitía ser arcángel, pues él renunciaba a eso. Renunciaba al libre albedrío y se entregaba completamente y con resignación al Señor, al Dios, y se acercaba a la muerte, se acercó a la Madre de Dios, a la Virgen María, se acercó al pecado, y a todos les habló de frente, reclamó a los fariseos y empezó a desarrollar sus ideas, donde mm, tal vez se arrepentía del dolor, se arrepentía de la culpa, se arrepentía de todos los males que aquejan al ser humano para convertirse en un soldado, bueno, en un ser en movimiento que estaba a la voluntad del Señor. Porque la muerte en cierta forma es una enfermedad que solamente sufren los humanos. Y en la eternidad Él iba a estar presente. ¿Y quién diría que tal vez Él no lo vio en su momento? Pero Él sí estuvo en la eternidad y ahora está en la eternidad. Piénsalo. 1882, que fue cuando nació, y 1958, ya me perdí. 1958, no puede ser. Ya me hice, ya me hice bolas. 1959. 1959 cuando él muere. Y hoy en día, en 2022, todo el mundo sabe qué hizo José Vasconcelos y sabe, pues sí, sabe de él. Al final de estas ideas, él llega a decir, oye, él llega a... Sí, sí, a ponerse en paz con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, con el arquitecto del universo, que lo purifica, que lo ha purificado, que lo ha como... Sí, le ha devuelto la alegría en un amanecer, en un nuevo nacimiento, en una resurrección, en una dicha plena. Y en este momento, él solamente puede decir de frente a Dios, al Dios en tres personas, en el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo convierta a él en una zarza ardiente, haciendo una referencia a los mandamientos cuando Moisés, ¿sí? Escribe en piedra los mandamientos de la ley de Dios.
y porque así la sea la voluntad de Dios. Amén. Así lo escribe y así se despide de esta vida, en una aurora y en una transfiguración, sí, en dejar este mundo y hacer que su alma eh, vaya más allá de ¿de qué será? Más allá de la sabiduría, más allá de este mundo, más allá del... No lo sé. Pero me parece que al momento de entregar su vida, de entregar su libre albedrío, al decir que ante la muerte se haga la voluntad de Dios, se despidió de este mundo. Pienso que tuvo la oportunidad de escribir un cierto testamento y dejárnoslo a todos. Por mí, por mí pienso que ha sido algo maravilloso que nos compartió desde hace ya unos cuantos años. ¿Te gustó esta reflexión, esta plática acerca de las letanías del atardecer? Deberías leerlo, está muy fácil de conseguir, cuesta muy barato. En cualquier librería lo encuentras, tiene 50 páginas, 58, y realmente lo vas a disfrutar. Eso sí, te lo prometo, ¿verdad? De Dios. Ay,